Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren maravillosamente bien, listos para sumergirnos en un tema que, créanme, ha dado mucho de qué hablar y nos tiene a todos con la boca abierta. Hoy vamos a desgranar esa sorpresa mayúscula que Kerem se llevó con la respuesta de Hande. Sí, ese momento en el que él mismo exclamó con total incredulidad, no me lo esperaba. Ya se imaginarán la magnitud de la intriga que esto ha generado, ¿verdad? Estamos hablando de una situación que ha capturado la atención de muchísimos, y que nos invita a reflexionar sobre las dinámicas, las expectativas y, por supuesto, las sorpresas que la vida, y especialmente las relaciones, nos pueden deparar. Así que prepárense para un análisis profundo, pero contado de la manera más amena y cercana posible, como siempre nos gusta hacer aquí. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante episodio, un pequeño recordatorio, pero uno muy importante para nosotros: si aún no son parte de esta increíble comunidad, qué mejor momento que ahora para darle a ese botón de suscripción. Únanse a nosotros, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y formen parte de esta conversación que crece día a día. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, entremos en materia. El título de hoy, Kerem sorprendido por la respuesta de Hande, no me lo esperaba, lo dice todo. Pero, ¿qué hay detrás de esa frase tan contundente? ¿Cuál fue esa respuesta que tomó a Kerem por completo desprevenido? Y lo más importante, ¿qué implicaciones tiene este suceso tanto para ellos dos como para todos los que seguimos sus pasos, ya sea en la esfera pública o en la vida en general? Vamos a desglosarlo paso a paso, analizando las posibles razones, las emociones que pudieron estar en juego y cómo este tipo de momentos pueden ser puntos de inflexión. Pensemos en Kerem. Él es un hombre que por su trayectoria y personalidad, podríamos pensar que tiene cierto control, cierta previsión sobre las cosas, especialmente cuando se trata de interacciones con personas cercanas. Que él diga "no me lo esperaba" con esa contundencia, nos habla de que la respuesta de Hande debió ser algo fuera de lo común, algo que rompió con sus esquemas, con sus predicciones. Podría ser una respuesta muy directa, muy honesta, que cuestionó algo que él daba por sentado. O tal vez fue una decisión inesperada, un giro en la conversación que él no anticipó en absoluto. La sorpresa es una emoción poderosa, y cuando se manifiesta en alguien que usualmente parece tener todo bajo control, es natural que genere muchísima curiosidad. Por otro lado, tenemos a Hande. Ella, por su parte, es una mujer que ha demostrado ser fuerte, decidida y con una personalidad arrolladora. ¿Qué pudo haber dicho o hecho Hande para provocar tal reacción en Kerem? Podríamos especular infinitamente y esa es parte de la magia de estos momentos, ¿no creen? Quizás Hande decidió expresar un sentimiento que Kerem nunca imaginó que ella tuviera. Tal vez reveló una perspectiva completamente diferente sobre una situación que ambos estaban viviendo o discutiendo. O quizás, y esto es algo que siempre me genera mucha intriga, Hande tomó una iniciativa, dio un paso adelante o atrás, que Kerem simplemente no vio venir. La clave aquí, amigos míos, es entender qué es lo que se esperaba y qué fue lo que realmente ocurrió. Si Kerem tenía una expectativa clara, una visión preestablecida de cómo sería la respuesta de Hande, entonces cualquier desviación de ese camino, por mínima que fuera, podría haber resultado en sorpresa. Pero si la sorpresa fue de esta magnitud, de exclamar "no me lo esperaba", sugiere que la brecha entre la expectativa y la realidad fue considerable. Podríamos imaginar diferentes escenarios, ¿verdad? Supongamos que estaban discutiendo un plan futuro, un proyecto en común, o incluso un tema más personal. Kerem quizás había planteado su visión, sus deseos, sus expectativas, y esperaba una respuesta de afirmación, de acuerdo, o quizás una objeción constructiva dentro de un marco predecible. Pero Hande, en lugar de eso, pudo haber dicho algo que cambió radicalmente el panorama. Por ejemplo, podría haber manifestado un desacuerdo total con la premisa del plan, o haber expuesto una necesidad o un deseo que Kerem ignoraba por completo. O incluso algo que, desde mi punto de vista, es fascinante: Hande podría haberle presentado una alternativa tan innovadora, tan fuera de lo convencional, que Kerem, acostumbrado a rutas más transitadas, se quedó sin palabras. Otra posibilidad, que siempre añade un toque de drama, es que la respuesta de Hande haya sido una expresión de sus propios sentimientos, de una forma tan pura y directa, que descolocó a Kerem. Imaginen que él esperaba una respuesta lógica, racional, pero Hande le habló desde el corazón, con una honestidad brutal que lo tomó desprevenido. A veces nos preparamos para batallas de int.
electo para argumentaciones bien construidas, y lo que nos encontramos es un torrente de emociones que nos desarma por completo. Y eso, en sí mismo, puede ser una experiencia sumamente impactante. También es posible que la sorpresa de Kerem no tenga que ver tanto con el contenido de la respuesta de Ande, sino con la forma en que fue expresada. Quizás Ande, que a veces puede ser reservada o cautelosa, decidió ser radicalmente abierta y transparente. O tal vez Kerem esperaba una negativa, una resistencia, y en cambio, se encontró con una aceptación rotunda, pero condicionada, o con una propuesta que él nunca habría imaginado que ella estaría dispuesta a considerar. Pensemos en la dinámica de la comunicación. Las expectativas se construyen sobre experiencias pasadas, sobre patrones de comportamiento observados. Si Kerem y Ande han tenido interacciones previas donde las respuestas de ella han seguido un cierto curso, entonces cualquier desviación de ese curso puede ser sorprendentemente desconcertante. Es como si hubiéramos aprendido un código y de repente el otro hablante empieza a usar un dialecto completamente nuevo. Y aquí es donde entra la reflexión. ¿Qué nos enseña este momento de sorpresa? Para Kerem, sin duda, es una oportunidad para reevaluar sus propias percepciones sobre Ande y sobre la dinámica de su relación. Es un recordatorio de que las personas son complejas, que evolucionan, y que no podemos dar por sentado que conocemos todas sus facetas o todas sus posibles reacciones. La sorpresa, aunque pueda ser incómoda en el momento, a menudo es un catalizador para el crecimiento. Nos obliga a salir de nuestra zona de confort, a cuestionar nuestras suposiciones y a adaptarnos a nuevas realidades. Para Ande, esta respuesta inesperada podría ser una afirmación de su propia autonomía y de su capacidad para sorprender. Quizás ella conscientemente decidió tomar un camino diferente, o quizás simplemente se dejó llevar por el momento y expresó lo que sentía en ese instante. Ambas opciones son fascinantes. Demuestra que ella no es predecible, que tiene su propia agenda, su propia voz, y que no teme usarla, incluso si eso significa desestabilizar las expectativas de alguien más. Además, este tipo de situaciones, cuando se vuelven públicas o llegan a nuestro conocimiento, nos invitan a pensar en nuestras propias interacciones. ¿Cuántas veces hemos dicho a nosotros mismos, o nos han dicho, no me lo esperaba? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Qué aprendimos de esa sorpresa? La vida está llena de estos momentos, de esos giros inesperados que nos sacuden y nos hacen ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y pensando más allá de la simple reacción de sorpresa, ¿qué podría significar para el futuro de Kerem y Ande? Si esta respuesta abrió una nueva puerta, si inició una conversación que antes no era posible, entonces este momento, aunque sorpresivo, podría ser el inicio de algo muy positivo. Podría ser el catalizador para una mayor comprensión, para una conexión más profunda, o para la exploración de caminos que antes no se habían considerado. Por otro lado, si la sorpresa provino de un desacuerdo fundamental, de una revelación que creó una brecha, entonces este momento podría ser el inicio de un desafío que ambos deberán enfrentar. Pero incluso en ese caso, la honestidad, aunque inesperada, es a menudo la base para resolver conflictos y para construir relaciones más sólidas a largo plazo. Lo que es innegable es que la frase «no me lo esperaba» encapsula una emoción universal. Todos hemos experimentado esa sensación de ser tomados por sorpresa, de ver nuestras predicciones desmoronarse ante nuestros ojos. Y es esa universalidad la que hace que este tipo de anécdotas, ya sean públicas o privadas, sean tan cautivadoras. Nos vemos reflejados en ellas, entendemos la confusión, la incredulidad, y a veces, la emoción que acompaña a un momento de absoluta imprevisibilidad. En el caso de Kerem y Ande, la atención que generan sus vidas, sea por su trabajo, por su fama o por su relación, magnifica estos momentos. Lo que para cualquier otra pareja podría ser una conversación privada que se olvida con el tiempo, para ellos se convierte en tema de análisis y especulación para miles de personas. Y eso, amigos, es lo que hace nuestro trabajo aquí tan interesante, desentrañar estas situaciones, buscar las posibles capas de significado y, sobre todo, generar una conversación constructiva con ustedes. Así que, en resumen de lo que hemos discutido hoy, la sorpresa de Kerem ante la respuesta de Ande, ese categórico «no me lo esperaba», nos habla de un momento de quiebre en sus expectativas. Podría ser una respuesta emocionalmente cargada, una decisión radicalmente diferente, o una perspectiva que él simplemente no había considerado. Lo importante es que esta sorpresa invita a la reflexión, tanto para ellos como para nosotros. Es un recordatorio de la complejidad humana, de la importancia de la comunicación honesta.
Hay de que a veces, los giros más inesperados son los que nos llevan a nuevos y emocionantes caminos. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta reacción, desde lo que Andy pudo haber dicho hasta la dinámica de su relación. Y hemos llegado a la conclusión de que independientemente de la causa exacta, este es un momento que invita a la introspección y al crecimiento. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis tan intrigante de hoy. Ha sido un placer desmenuzar este momento con ustedes y compartir estas reflexiones. Espero de verdad que les haya parecido tan fascinante como a mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que Andy pudo haber dicho para sorprender tanto a Kerem? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar donde la respuesta de alguien los dejó completamente boquiabiertos? Déjenme sus teorías, sus experiencias, sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y siempre es un gusto interactuar con cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha hecho pensar, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su feedback es vital para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que pueda disfrutar de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir siendo parte de nuestra comunidad, apoyar nuestro contenido y no perderse nada de lo que tenemos preparado, suscríbanse ahora mismo y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y hasta pronto.